días, gracias por desmañanarse con nosotros aquí en Enfoque CN13 de cara a las elecciones. Y hoy saludo muy afectuosamente a don Fernando Díaz de León. Muchas gracias. Y a Ángel Castillo, también analista político. Gracias, Ángel, por nuevamente acompañarnos. Buen día, muchas gracias. Y esperamos que se integren a esta mesa de análisis otros periodistas y analistas políticos que esperemos que pronto regresen. Yo creo que el tráfico, ¿qué les habrá pasado? El tráfico está un poco pesado, ¿no? Sí, está muy complicado. Está complicado el tráfico, entonces esperemos que pronto se integren a esta mesa de análisis. Y bueno, para comenzar este programa hemos preparado una nota acerca de las encuestas, cómo van los presidenciables, cómo los están manejando las diferentes empresas encuestadoras. Vamos a ver la información. A 50 días de las elecciones, las posiciones de los candidatos presidenciables se mantienen en el mismo orden. Encabezados por Andrés Manuel López Obrador, seguido por Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez El Bronco, quienes buscarán subir cada día en las encuestas presidenciales 2018. Lo anterior según datos de las diferentes casas encuestadoras avaladas por el Instituto Nacional Electoral. La última actualización de dichas encuestas, retomada a través de la información publicada por las agregadoras de encuestas Oráculos y Bloomberg, además de la última encuesta publicada por una casa especialista verificada por el INE. A finales del mes de abril, el modelo Pool of Polls, desarrollado por Javier Márquez y publicada por Oráculos.com, López Obrador arrancó con un 42% de las intenciones de voto efectivas, Anaya 28%, Meade 22%, Zavala 6% y El Bronco con un 2%. Sin embargo, ayer la casa encuestadora GAISA otorgó un panorama diferente al que se ha visto en los últimos meses, ya que a pesar de que ubica a AMLO en primer lugar de las preferencias, su porcentaje disminuyó a un 29% de las preferencias del voto, mientras que Anaya 24%, Meade 20%, Zavala 4%, El Bronco 2% y el 21% restante se mantiene renuente a emitir el voto. Estos porcentajes cambian entre cada una de las casas encuestadoras, ya que para Bloomberg, a su último corte realizado el 2 de mayo, ubicaba a AMLO con un 50%, seguido por Anaya con un 30%, Meade 17%, Zavala 3% y El Bronco 2%. Oráculos, con su último corte de mayo, también coloca a AMLO con el mayor porcentaje de preferencia, con un 45%, Anaya 29%, Meade 17%, Zavala 4% y El Bronco 2%. Bueno, pues ahí están los resultados de algunas encuestadoras. ¿Cómo los ven? ¿Sí creen que sigue esta tendencia hasta el 1 de julio? Yo creo que estamos en presencia del inicio, ¿no?, de una guerra de encuestas a un tercio de la campaña. Y bueno, algunos resultados parecen confiables, otros poco creíbles. Pareciera una encuesta muy cuchareada, ¿no?, esta última que nos presentan. Sí, como que poco creíble. Es extremadamente distinto los niveles de porcentaje que tiene uno y otro candidato. Yo creo que las primeras encuestas marcaban y siguen marcando, en mi opinión, una tendencia irreversible a cómo se presentaron. Salvo que ocurriera algo extraordinario en este país, creo que pudieran modificar sustancialmente. La segunda posición, que la última encuesta que nos presentan, me parece un tanto exagerada, colocar al candidato del PRI en segundo lugar, cuando en la percepción ciudadana el sentimiento es totalmente diferente. Y bueno, eso dicen los números, dicen que las encuestas son fotografías del momento, y efectivamente así son, pero otras son extremadamente manipuladas o mañosas. Yo creo que no es una encuesta que se ajuste a la realidad y que la percepción que todavía hasta el día de antier se tenía sobre el favorito en las encuestas sigue presente. Ángel, ¿cómo viste? Creo que es oportuno analizar los límites de las encuestas. Una encuesta es un instrumento de investigación, pero tiene ciertas limitaciones. La primera de ellas es que en este momento y en esta campaña se han convertido en actos de propaganda, es decir, son instrumentos que muestran datos que tratan de inducir, pues digamos, preferencias. Son muy variables y, como bien lo decía Fernando, las encuestas, al investigar, lo que están retratando es el momento. No hay en este momento algo que pudiéramos decir una tendencia consolidada, porque como es un ejercicio donde el diseño de la investigación tiene que ver con la estadística, con la selección de la muestra, y donde se tiene que ver qué tan confiable y válida es esa encuesta, lo que se está midiendo, pues pudiéramos decir que en este momento no hay tendencias firmes.
Primero porque también, aunque no se muestra ahí, en estos datos que ustedes presentan, hay todavía un segmento importante de potenciales votantes que se conocen como los indecisos o los que no revelan el posible sentido de su voto, que orbitan o están alrededor del 18-20%. Si nosotros proyectamos esto a que estamos apenas a un mes de la campaña y faltan 2 meses más de campaña, podríamos decir que algunas de estas tendencias pudieran variar a finales de este mes. A mí me parece que un punto de referencia y punto de quiebre será justamente el día 20 de este mes, después del segundo debate, cuando probablemente se consoliden algunas de estas tendencias. Pero hay una constante que viene desde antes del inicio de la campaña, de las intercampañas, y es el hecho de que Andrés Manuel López Obrador se coloca como el puntero, y que hubo un tiempo en que estuvieron disputando el segundo lugar Anaya y Mid, pero que en este momento es evidente que quien va en segundo lugar es Ricardo Anaya. Entonces hay que ir con cuidado con las encuestas. No creo que en este momento estén ya consolidando tendencias. No son pronósticos, esto hay que decirlo, es decir, no anticipan como un oráculo, como un ejercicio de adivinación quién puede ganar. Está el segmento de los indecisos y está los debates, y en una campaña cuentan los errores, cuenta la estrategia, cuentan inclusive eventos fortuitos o azarosos que puedan ocurrir en ese lapso de la campaña, que pueden incidir en el sentido del voto, sobre todo de los indecisos. Ahorita, con respecto a los indecisos, el porcentaje es mucho, ¿no? Ahí podría dar entonces quizás la vuelta a la elección. Estamos hablando de una elección que normalmente tiende a cerrarse al final del proceso electoral. Recordemos que la elección o el día de las votaciones es el 1 de julio. Entonces, si nos vamos a algunas elecciones anteriores, cuando una elección se cierra y la diferencia es entre 5, 7 o 3 puntos, ese segmento de indecisos, que son el 18% o el 20%, pudieran incidir en el resultado final. Por eso es que con todo cuidado hay que leer las encuestas, y lamentablemente las experiencias que hay de las encuestas en los últimos procesos electorales presidenciales es que se han equivocado. Entonces no hay que tomarlos como un juego de adivinación, un pronóstico, y hay que ir viendo cómo se consolidan estas tendencias a finales de mayo. Yo sí soy de los que creo que las tendencias que se ubiquen en la primera semana de junio, 3 semanas antes de la jornada electoral, sí van a marcar ya una tendencia. En este momento parece ya irreversible el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador, que fácilmente le lleva al segundo lugar 12, 15 puntos de distancia. Y que se ha mantenido, ¿no? De hecho, vino aquí la semana pasada, el fin de semana pasado a Matehuala, y se vio un gran apoyo de parte de esa zona del estado, ¿no? Sí, claro. Fíjate que a mí no me convence mucho, Ángel, el hecho de que el debate del día 20 de mayo pudiera modificar un poco los posicionamientos que tiene cada uno en las encuestas. Ya lo vimos en el primero, no hubo una gran variación. Por el contrario, el candidato que fue más golpeado, que fue Andrés Manuel López Obrador, disminuyó ligeramente en 1 o 2 puntos porcentuales, de acuerdo a las mediciones realizadas, y Anaya incrementó mínimamente, ¿no? Entonces, realmente el debate es parte, ¿no?, del escenario político electoral. Sin embargo, no creo que modifique mucho la percepción que ya se tiene. Y coincido con Ángel, yo creo que en la segunda semana de junio lo que tengamos es irreversible. Que yo me atrevería a decir que desde ahorita es muy difícil que ya se modifique. Y aquí en la mesa le damos la bienvenida a Osvaldo, que también ya se integró. Osvaldo, ¿cómo ves el panorama con respecto a las encuestas? Están saliendo muchas, la mayoría colocan a Andrés Manuel con un muy buen porcentaje de ventaja. ¿Qué tal? Buenos días, Liz, buenos días, Fernando, buenos días, Ángel. Me parece que coincido con varios de los comentarios que han vertido en el sentido de que las encuestas no son pronósticos ni clarividencia para hacer pronóstico electoral, y sin embargo me parece también que desde la perspectiva de que no son definitivas hay mucho por acontecer. A mí no me parece que de ninguna manera que sea definitiva la ventaja de Andrés Manuel. A mí me parece que la tendencia que hemos venido observando es que a medida que pasan los días y se cierra el escenario a 2 candidatos, se ha venido reduciendo la distancia. Después del debate, según Reforma, Anaya crece 6 puntos, Andrés Manuel se mantiene en una tendencia muy importante, 48 puntos es bastante, decía Ángel, prácticamente entre 12 y 15 puntos, depende de qué encuesta veamos,
pero ya es una distancia importante, lo es. Sin embargo, la tendencia es un crecimiento de Anaya permanente, una estabilidad, un mantenimiento en la punta de López Obrador, el desplome de José Antonio Meade, un candidato que me parece que en el papel o teóricamente era un gran representante del PRI, pero que el pesado lastre de ser el representante del gobierno fracasado de Peña Nieto le está pasando una factura altísima, es decir, tecnocracia más cleptocracia ha sido una mala combinación con Meade, a pesar de que tiene una buena imagen y que ha sido un funcionario público con buenas credenciales de desempeño, y sin embargo, pues no, ya digamos el PRI ya no es tema en las encuestas, y vamos a ver si alcanza Anaya después del segundo debate, después del tercer debate, a reducir la brecha que parece muy difícil de acortar respecto a Andrés Manuel, pero también me parece, por otra parte, que deberíamos ver la experiencia de otras elecciones en el mundo que han tenido diferencias de similares o incluso más grandes que esta, y que han tenido resultados divergentes que al final se acaban resolviendo después. Yo diría nada más para cerrar esta participación, creo que se está generando un polo anti Andrés Manuel López Obrador. O sea, él tuvo mucho tiempo para generar un polo pro López Obrador y lo consolidó de una manera espléndida. Ha sido un tipo que tiene trabajando una campaña de más de 12 años y tiene una narrativa y un discurso antisistema que es muy elocuente. Pero hoy, que es el puntero, lo que está ocurriendo es que estos indecisos de los que hablaba Ángel, una parte se están corriendo a mantener a López Obrador en la punta, pero otra parte muy importante está optando por la posibilidad de Anaya, y los priistas que ven que su candidato no podrá ganar, también van a jugar un voto útil, y me parece que también los independientes se desfondaron, tenían 5% hace un mes, hoy tienen 2 y 3%. ¿A dónde se están yendo esos votos? Me parece que a intervenir en una ratificación del cambio por Andrés Manuel o por Ricardo Anaya. Y todo lo que se dice con respecto de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo lo ven ustedes de esta perspectiva de que va a ser un error para el país, que el país va a sufrir cambios en lo económico, en lo social? Todo esto que están ventilándose son de los contrarios, ¿no? De los priistas, de los panistas. Bueno, aquí hay que señalar que en una campaña se definen líneas de estrategia. Y está claro que en esta campaña presidencial hay dos grandes líneas de estrategia. Por un lado, una estrategia de miedo, de meterle miedo, terror a los ciudadanos. Y por otro, pues una estrategia de exacerbación o aliento del descontento, de la ira que existe en la sociedad. Y le pongo nombres: el PRI y el bloque que forma el candidato del Frente por México, PAN, PRD, MC, le han apostado a la estrategia de miedo, porque les ha funcionado. Recuerden ustedes la elección del 1994, después de aquellos lamentables acontecimientos del asesinato de Colosio, del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Le metieron mucho miedo a la población y la población, los votantes tendieron a votar por la estabilidad. Y Zedillo se vio beneficiado en esa elección. Hoy, en esta elección presidencial, existe también otra estrategia muy clara, que es la que ha alentado Andrés Manuel López Obrador, que es la de leer correctamente que hay un estado de ánimo, de irritación, de hartazgo con la política, con los políticos, sobre todo que han gobernado los últimos 17 años. Digamos esto que se conoce como el PRIAN. Y mucha gente se siente identificada con ese discurso. Y hay un voto, digamos, que se está construyendo, que yo llamaría un voto de castigo, un voto de resentimiento. Y estas dos estrategias están luchando. Y bueno, es propaganda, una buena parte es propaganda. En realidad, si uno se pone a identificar indicadores de los últimos 30 años donde este modelo político y económico neoliberal ha dejado saldos muy negativos, la verdad es que muchas personas, muchos ciudadanos concluyen y dicen, bueno, ¿qué peor escenario podemos vivir que lo que hemos vivido en estos 30 años en términos de pobreza, de corrupción, de falta de oportunidades, de millones de mexicanos que viven en la pobreza, de abatimiento de los servicios que presta el gobierno? Entonces, yo en particular lo leo como una estrategia. No me parece que sea tal y como lo pintan. Yo creo que Andrés Manuel se parece más a los líderes priistas de los años 70 que a alguien que pudiera ser catalogado como alguien de izquierda que vaya a convertir a México en Venezuela
o que vaya a meterle, digamos, un corte de tipo socialista al país. Y es válido, digo, están jugando y esto es una guerra de estrategias al final de cuentas. Pues bueno, hasta aquí este tema, no sé si quieras algún comentario final, Osvaldo. No, solamente del tema de la caracterización política de López Obrador, que un texto muy interesante que ha salido recientemente es el de El pueblo soy yo, de Enrique Krause. Me parece que Andrés Manuel tiene pocos márgenes de cambiar la política económica en un mundo globalizado y los pasos que ha dado México en términos de la política estructural son muy difíciles de cambiar. Sin embargo, hay riesgos importantes que hay que considerar, como el carácter providencial de su liderazgo. Es un tipo que cree que llegando a la presidencia de la República por sí mismo va a acabar con la corrupción. Es un hombre pragmático que se ha asociado lo mismo a representantes de la vieja nomenclatura priista como Manuel Bartlett, que expanistas acusados de lavado de dinero como Lino Corrodi, o recientemente Antonio Solá, el mismo que hizo la campaña de miedo que decía Ángel Castillo por este año en el 2006. Ahora Antonio Solá es el asesor de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hay riesgos, sí, sin duda, como los hay con cualquiera, incluso si llega a Naya o si llegara aquí, pero lo que es importante estar anticipando es que el liderazgo de López Obrador, si gana con estos números, vamos a pensar que hoy fuera la elección, hoy tendría Andrés Manuel López Obrador mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores, y ahí sí, con la capacidad plena de hacer cambios a la Constitución y revertir reformas estructurales que el país ha trabajado, ha procurado y que podrían tener efectos. No digo que estén funcionando ni que sean positivas, pero que los pasos que han dado se tendrían que desanudar a partir de una nueva mayoría de gobernabilidad absoluta a favor de Morena, y que creo que eso es lo que va a cambiar al final en el escenario. O sea, no creo que vaya a llegar López Obrador al 1 de julio con un escenario electoral de mayoría calificada en la Cámara, sino acotado, y en un descuido o en un cierre de tendencias vamos a tener una final muy cerrada, distinta a lo que hoy estamos viendo en las encuestas. Don Fernando, para concluir ya nada más este tema. Pues yo creo que el escenario que plantean es muy claro, ¿no? Y nos guste o no nos guste, habrá que ajustarse esta sociedad al cambio que viene, ¿no? Yo creo que la tendencia es irreversible y creo que no hay para dónde hacerse. Sí. Ok, vamos a un corte y regresamos con más. Seguimos en la mesa de análisis de Enfoque CN13. De mayo. En un día como hoy, pero de 1535, Antonio de Mendoza funda la Casa de la Moneda. Al regresar, revisaremos las denuncias de supuestas empresas fantasmas que facturan al Congreso del Estado. Bueno, continuamos aquí en Enfoque CN13 de cara a las elecciones. Y bueno, el siguiente tema que quiero poner en la mesa del análisis es lo que sale esta semana. Ciudadanos Observando publica un documento donde da a conocer que diputados locales utilizan empresas fantasmas para facturar apoyos legislativos. Uno de los diputados que por ahí se señalan, entre otros, está Tecmol, está Estrangélica, Josefina, está Gerardo Serrano Gaviño, y bueno, nosotros presentamos una información con respecto a él. Generó hasta cierto punto una molestia con el diputado, que sí nos habló, nos pidió que le diéramos como que un derecho de réplica, pero bueno, esta es la información que nos preparó Fernanda Padilla en la semana, bueno, y vamos a verlo. CN13 Noticias.
senador Gerardo Serrano Gaviño fue exhibido por una organización ciudadana como cliente frecuente de diversas empresas fantasmas que le han facturado al congresista. Entre ellas destacan la empresa de nombre Asesores y Consultores Potosinos Especializados, cuyo domicilio fiscal es en Nereo Rodríguez Barragán, 1114, Interior 1, Colonia del Valle, San Luis Potosí, donde también se encuentra la empresa Sistema de Comercialización Nava. En el lugar indicado como Interior 1 se encuentra un negocio llamado Drive Now, o Escuela de Manejo, cuyo personal le aseguró a la organización encargada de realizar la investigación que desconocen la existencia de la empresa Sistema de Comercialización Nava y que en definitiva ese lugar fiscal nada tiene que ver con lo que señalan las facturas que emite tanto Sistema de Comercialización Nava como Asesores y Consultores Potosinos Especializados MUNA. Ahí Serrano Gaviño cobró facturas al Congreso por supuestas asesorías legales, servicios administrativos y hasta pago a personal de limpieza. El congresista también cobró facturas al Congreso del Estado desprendidas de la Consultoría de Excelencia Empresarial Perrier, con dirección en Vallejo 786, barrio de San Miguelito, San Luis Potosí, y en cuyos socios aparecen Sergio Muñoz Castillo y Martín Fermín Nava Castillo, que también aparecen como socios de las empresas ya mencionadas. En dicha dirección, la persona que habita esta casa mencionó que ahí no existe ninguna empresa con ese nombre, ni tampoco existe empresa alguna en esa vivienda. Esta dirección fiscal la comparte con la supuesta empresa de Globalizadora Universal de Mercadeo Nato, cuyos socios aparecen con los nombres de Humberto Sánchez Zárate y Héctor Castillo Díaz. Esta empresa ha facturado hasta el momento 3.372.648.11 pesos al Congreso del Estado. La lista continúa y las empresas fantasmas asociadas al diputado crecen con la supuesta dotadora de facturas llamada Construcción y Servicios de Obra Civil, con dirección fiscal en San Carlos 444B, Colonia El Rosedal, San Luis Potosí. Sin embargo, al acudir, vecinos señalaron que ahí no existe empresa alguna y que la casa normalmente está deshabitada. Para CN13 Noticias, Fernanda Padilla. Bueno, y este tema dio mucho que hablar en esta semana e incluso se empezaron a ventilar que estas empresas estuvieron facturando al Hospital Central, por ejemplo. Entonces, pues es grave lo que está sucediendo al interior del Congreso del Estado, el estar facturando a nombre de empresas que no existen. Ya lo vimos en la nota, pero también de una investigación de Ciudadanos Observando. Don Fernando. El escenario más lamentable, ¿no?, para esta legislatura, que ha sido, creo que coincidimos, la más desprestigiada, sí, involucrada en hechos de escándalo y corrupción, y qué lamentable que los representantes populares recurran a esas prácticas, ¿no?, para ganar el dinero fácil. Pero a mí me llama la atención, no únicamente, es una circunstancia que no únicamente se da en el Congreso del Estado, se da en el gobierno del Estado, se da en las dependencias federales, en el sector privado, en todo ámbito se da. Tal vez lo preocupante es los señalamientos que ya se han hecho por algunos de los propios diputados que no han sido involucrados. Y me refiero a la declaración que hace Óscar Vera. O sea, ¿por qué no voltean la mirada hacia el gobierno del Estado? Y ya salió el primer escándalo, ¿no?, con el hospital. Y bueno, pues qué lamentable, ¿no?, que los diputados estén hartándose del recurso público, ¿verdad? Parece que no tienen llenadera. Y bueno, pues habla del nivel de degradación, ¿no?, y desprestigio del ejercicio legislativo, ¿no?, de las prácticas en las que vienen incurriendo. A mí me parece que tiene que ver con una simulación estructural y sistémica esta corrupción. Es porque el Congreso del Estado tiene un presupuesto de 250 millones aproximadamente, y de esos 250 millones ha venido ocurriendo una práctica que yo he denunciado en mis columnas de opinión, donde el Congreso hace subejercicios de gasto, no ejerce el dinero en lo que debe ser, además de que existen partidas que discrecionalmente la Junta de Coordinación Política decide entregar de manera totalmente anómala. Entonces, ante la tentación de tener ahí 20 millones de pesos, 30 millones de pesos, y no tener la posibilidad de justificarlos de manera legal y legítima, lo que hacen es simular actos jurídicos de constitución de empresas que no existen para quedarse con ese dinero y desviar recursos públicos. A mí no me parece, voy a ser cuidadoso, me parece grave que haya actos de corrupción en el Congreso.
Solo hay una cosa más grave que haya corrupción en el Congreso, y es que haya impunidad y que se premie con el silencio a esos actos de corrupción. La denuncia primera de empresas fantasmas o de la presentación de facturas apócrifas para justificar este tipo de recursos, en el que habrían incurrido todos los legisladores, ¿no? Porque es una cuestión de política de comprobación de gasto del Congreso, no de algún diputado en particular, y al cual no está exento el diputado Serrano Gaviño, es la siguiente. Apenas 2 o 3 meses de iniciada la legislatura se presentaron las denuncias penales. Yo le preguntaría a la Fiscalía General del Estado si 2015, 2016, 2017 y lo que llevamos de 2018 no ha sido suficiente para que el Ministerio Público integre la carpeta de investigación y defina si existe o no existe responsabilidad penal a los legisladores que incurrieron en esas conductas. Si a 2 años y medio de distancia la Procuraduría General de Justicia no ha sido capaz de fincar responsabilidades, ¿cómo queda parada como una caricatura buscando la justicia frente a una asociación civil que ciudadanos observando que en estos 3 años ha documentado 400 o 500 casos más de corrupción, mientras los primeros que han sido denunciados no pasa nada? Y otro dato, ya no hay fuero. Exacto. Es decir, estos legisladores ya no tienen la protección constitucional de inmunidad parlamentaria para no ser procesados penalmente, y aún sin fuero tampoco camina nada en la Fiscalía. El Congreso maneja 250 millones de pesos al año. De estos 250 millones, estos fondos irregulares son de aproximadamente 10 millones de pesos, 15 millones de pesos. El gobierno del Estado maneja un presupuesto para este año de 41.450 millones de pesos. Bastaría que le rascaran poquito a cualquier dependencia de la administración pública del Estado y observarían que el esquema de simulación de actos jurídicos y comprobación apócrifa es exactamente el mismo. Entonces yo diría, bueno, dejemos de simular y dejemos de hacer de usar el Congreso de piñata, porque además mientras no haya responsabilidades penales definidas al Congreso, tampoco pasas del escándalo político. Y otra cosa, finalmente, también el que no haya justicia y el que no tengamos una fiscalía que actúe de manera asertiva y de manera puntual para fincar responsabilidades, provoca una cosa terrible, un manipuleo de la información política. Hay diputados a los que se les da a llenar en los medios de comunicación si son o no son cercanos a determinadas líneas editoriales. Hay otros diputados que están agazapaditos, que nadie los toca, que cobran exactamente igual que los que están señalados. Otros que se ofenden porque nunca los habían sacado, entonces ahora los sacan y entonces montan en pánico. Y la verdad es que mientras no exista una posición de la Fiscalía, este escándalo político va a servir efectivamente como una caja china para utilizarlo a discreción. Si queremos influir en la elección, entonces vemos una operación mediática para golpear ciertos partidos, a ciertos actores políticos, distintos al del gobierno, por supuesto. Pero ya les gustó el Congreso, ¿no? El Congreso, pero el Congreso es tiro por viaje, está bien. Yo no digo que esté mal, está bien, hay que exhibir el tema del Congreso, pero no es la única institución y lo están prevaleciendo como impune. Mientras siga la impunidad y el manipuleo político de la información, esto del desvío de recursos va a ser un divertimento de la clase política y un instrumento de coacción para incidir en el proceso electoral de manera anómala. Ángel. Bueno, este caso de corrupción en el Congreso lo que hace es consagrar este tipo de prácticas en esa institución, que evidentemente no es el único poder del Estado en el que se practica. Hay la presunción de que lo mismo ocurre en el Poder Judicial que en el Poder Ejecutivo. Y hay antecedentes, no es un hecho aislado. ¿Cuántos meses, semanas nos pasamos analizando el caso de la ecuación corrupta? Exacto. Los casos de recursos entregados a diputados de la zona media y el altiplano para realizar obras que no se realizaron y que hubo arreglos ahí con presidentes municipales, en particular el de Cedral y el de Ciudad del Maíz, donde aún no pueden justificar una cantidad importante de millones de pesos, que pues lo que se ha documentado es que son alrededor de 30 millones de pesos solo este año. Esto lo que hace es nuevamente revelar ese pacto de impunidad que existe entre instituciones, porque esto está vinculado también a algo que nació muerto y que es el Sistema Estatal Anticorrupción, claro, y el nombramiento de un fiscal a modo, que muchos hemos llamado el fiscal carnal, igual que el nombramiento del fiscal para actos de corrupción. Entonces, esta maquinación, esta complicidad entre poderes para seguir manteniendo algo que pues está muy claro ante la sociedad, que son los actos de corrupción, que sí perfilan lo que se llamaría una cleptocracia, es decir, un gobierno de ladrones
pues es lo que tiene bastante irritada a la población. Por eso es que ahora nos podemos explicar por qué se nombró a un fiscal que solo simula que va a procurar la justicia. Y también por eso tenemos que se nombró a un fiscal anticorrupción que era empleado del gobernador y que ahora es el encargado, o sería el encargado de perseguir estas denuncias hechas ya, y que además, como bien lo señala Osvaldo, pues no tiene el impedimento ya o el freno del fuero que protegía a los legisladores. Entonces estamos ante algo que confirma que en el Congreso y en los otros poderes del Estado pues hay verdaderos actos de corrupción que quedan sin castigo y que suman un elemento más de irritación en la población, y que es que no hay consecuencias, que no hay castigo, y que hay entonces una validación desde las instituciones de la impunidad, y es lo que se conoce como el pacto de impunidad entre la clase política potosina. No, solo un dato, nada más una acotación, Ángel. Este fondo de las obras son 84 millones, porque es el recurso indebido que José Luis Ugalde le permitió a cada legislador poder tener la posibilidad de justificar 3 millones de pesos por cabeza. Sin justificación constitucional, sin justificación legal, armar una bolsa en el presupuesto en un transitorio cuarto para que los legisladores pudieran utilizar esos recursos a discreción, lo cual ha propiciado los casos de gestión de obras que son de baja calidad o que no existen. Es lo que decían de los moches, ¿no? Sí, ese es el tema de la gestión irregular de recursos. Ahí son 84 millones. Y este otro es dinero líquido que se tiene que gastar año con año, porque ahí está sudando intereses, generando la tentación a nuestros legisladores, que son tan decentes, tan éticos, y bueno, no les queda más remedio que al final del día pues tener que robárselos. Y bueno, de esta manera, me parece que sumando los millones que subejercen, más los millones que no debieron de haber tomado el presupuesto público, pues estamos hablando de fácilmente más de 100 millones cada año que están justificándose con estas maneras absolutamente ilegales. Fíjate, 100 millones, y nada más para comentar, nos habló a la redacción Gerardo Serrano y nos decía, es que entre todo el Congreso no hemos ni ejercido ni los 3 millones que me está señalando a mí. Digo, por favor, Gerardo, ¿cuánto ejerce el Congreso del Estado a nivel, en el año, como para que me digas que nada más en la legislatura son 3 millones de pesos? Algo irrisorio también la justificación que nos daba Gerardo Serrano. Tan absurdo como echar la bolita al sistema de administración tributaria, ¿no? Cuando delitos se están cometiendo ahí. Y otra cosa adicional, ¿no? Qué descaro todavía de los diputados que están, siguen cobrando en la nómina, además andan en la calle buscando el voto, son los que se van a reelegir. Digo, si la sociedad así no se da cuenta de quién es quién, por favor, ¿no? Y ese es el hartazgo, es el voto de castigo, es la crítica social que reciben, bueno, por los funcionarios y los representantes populares. Y qué bueno que ya pone en la mesa ese tema, porque regresando vamos a ver cómo muchos diputados que están ahorita involucrados en estos señalamientos de corrupción van a buscar un nuevo cargo de elección popular. Ahorita regresamos. Al regresar, diputados buscan un nuevo cargo de elección popular, a pesar de las denuncias que pesan en su contra. Gracias por seguir desmañanándose con nosotros aquí y esperamos que se esté tomando un rico café. Pero vamos a empezar con este tema que se quedó en la mesa, que es acerca de estos diputados que están señalados por corruptos, por actos de corrupción, y que sin embargo van a buscar su voto el próximo 1 de julio. Los candidatos que brincarán de la actual legislatura a otros cargos públicos no saldrán limpios en su intento. El último escándalo que les destaparon fue por el uso de facturas en presuntas empresas fantasmas.
La lista es encabezada por la oficial mayor Beatriz Benavente Rodríguez, actual candidata del Partido Revolucionario Institucional a diputada plurinominal en segunda fórmula, quien podría ser cómplice de presuntos malos manejos de recursos al interior del legislativo, así como el pago de las gestiones hechas por medio de facturas emitidas por empresas fantasmas que tramitaron los congresistas, además de que la organización civil que realizó las investigaciones la vincula con una de ellas, debido a la relación laboral que lleva con uno de los socios identificado como Adrián Jaramillo Portales. De ahí los que también cuentan con su candidatura plurinominal por medio de la reelección son José Belmares Herrera y Oscar Carlos Vera Fábregas. Este último, quien se salvó de ser señalado por estas facturas de origen fantasmagórico, se le agregó responsabilidad por ser integrante de la Junta de Coordinación Política, misma que aprobó el ingreso de dichos documentos. Dentro de las que saltarán a puestos federales se encuentran Rebeca Terán Guevara como segunda fórmula para el Senado, y la congresista Graciela Gaitán Díaz, suplente de la candidata en primera fórmula para el Senado, Leonor Noyola. En cuanto a los candidatos por una diputación federal y que también están inmiscuidos en lo que denominaron el honorable gremio del fraude, se encuentran José Luis Romero Calzada, quien además se ha caracterizado por ridiculizar con sus acciones a la actual legislatura. A esta lista se le suman Marta Horta Rodríguez, Josefina Salazar Báez, Jorge Luis Díaz Salinas y Óscar Bautista Villegas, también relacionado con la ecuación corrupta. Finalmente, Héctor Meraz Rivera, quien buscará la alcaldía de Tanquián de Escobedo, también fue señalado por el uso de estas facturas, así como su relación con el coordinador de finanzas Héctor Meraz González, hijo del congresista, quien junto con la oficial mayor y la Jucopo aprobaron los pagos a las presuntas empresas fantasmas. Con imágenes de Adrián León para CN13 Noticias, Fernanda Padilla. Bueno, ahí están, son ellos, y lo que hablábamos en el corte acerca de Beatriz Benavente, que va pluri, pero ella era la oficial del Congreso del Estado y la que pues liberó el recurso, la que dijo pues a quién le dan y a quién no le dan. Ángel, ¿cómo ves esta situación? Bueno, es un reportaje que muestra de cuerpo completo a algunos de los que pretenden ahora ir nuevamente por el voto y la confianza de los ciudadanos, y creo que esto está abonando para que los votantes normen su criterio y vean si van a premiar o castigar a figuras como estas que hoy pretenden ser representantes de los ciudadanos. Es lamentable que esto ocurra, pero es claro también por el modus operandi, por la forma de actuar de estos diputados, que esto es algo organizado, es algo maquinado, no son acciones individuales, están involucrados. Todos están involucrados y todos se protegen. Es otra vez lo que señalábamos en el bloque anterior, la manifestación de lo que es el pacto de impunidad. Tapados los unos a los otros es la consigna. Y esto es lo que permite que se cometan actos de corrupción con cargo al erario público, con cargo a los impuestos de los ciudadanos, y que es algo que hay que condenar y denunciar. Ninguno se salva y van en busca del nuevo Pues lo que Ángel decía, ¿no? Yo creo que muy semejante a lo que es la delincuencia organizada, ahí retratada, ¿no? Muy claramente. Y van en busca del nuevo puesto de elección popular. Es lamentable, ¿no? Es una falta de respeto, es una desvergüenza hacia los votantes, ¿verdad? Que aparte de que se están exhibiendo de todos los actos de corrupción y toda esa red de complicidad que ha existido siempre, esto no es novedad. Lo que pasa es que ahora estamos en un proceso electoral y hoy los ojos de la sociedad están puestos, ¿no? con mayor insistencia. Pero pues son hechos a los que conocemos, o sea, esto no es de ahora, ¿no? También se debe a que últimamente, por ejemplo, la transparencia, el uso de este recurso, pues se está utilizando más, porque si no me recuerdo, en una legislatura anterior, hace como 2 legislaturas o 3, cuando se les dio los puestos en $1,000,000 a cada diputado por lo del crédito de los 1.500 millones de pesos, a lo mejor eso no se comprobó físicamente el documentación o con documentación, pero sin embargo se supo. Ahora se tienen los documentos, se tiene la comprobación de que en realidad se están realizando estos actos de corrupción, y como decíamos, bueno, tienen el descaro todavía de ir a pedir el voto a la población, y algunos ya incluso con señalamientos posteriores como lo de la ecuación corrupta, Osvaldo. Sí, a mí me gustaría hacer un análisis más de orden de ingeniería constitucional. Esta legislatura es la primera que tiene la posibilidad de reelección, es decir, bajo el mismo principio, sea de mayoría relativa o de representación proporcional, permite que el ciudadano premie o castigue al diputado local en su gestión, y la reelección tiene como espíritu una función muy importante, que es fortalecer la carrera parlamentaria de los legisladores que, teniendo un buen desempeño, puedan hacer una carrera legislativa de mucho aliento
y que en esa medida puedan, con sus capacidades, sus experiencias, sus conocimientos, fortalecer la institución del Poder Legislativo y favorecer el equilibrio y los contrapesos con el Ejecutivo. Pero cuando la reelección se desvirtúa a que quienes hoy tienen asegurada la reelección son justamente los peores legisladores, porque son quienes, siendo dueños de sus partidos, se autonominan para quedarse en el cargo y ni siquiera tienen que correr el riesgo, como decía Fernando, de ir a pedir el voto, llámese por desvergüenza o por cinismo. El asunto es que ellos ni siquiera tienen que someterse a la criba de la votación popular. Luego, los que sí van a ir a la votación y a poner en escrutinio público la posibilidad no de reelección, sino de ir a otro cargo, a la Diputación Federal, o a la Alcaldía, o al Senado incluso, el problema es este. Es lamentable que tenga que ser la sociedad, con el voto, la que acabe emitiendo una opinión sobre un asunto que tiene una naturaleza jurídica y penal. Es decir, ante el vacío de la autoridad, ante la imposibilidad de conocer a 2 años de distancia, 2 años y medio, si tienen responsabilidad o no. Vamos a pensar 2 supuestos. Primero, supuesto es que todos los legisladores están involucrados, que todos tienen igual responsabilidad y que todos tendrían que estar presentados ante el Ministerio Público y ante un juez penal. Segundo escenario, no todos los legisladores están involucrados y algunos han sido simplemente arrastrados en la lógica del no haber tenido la valentía de decir yo quiero romper con esto y pues soy cómplice por omisión. Pues eso tampoco importa, porque no hay forma de que un Ministerio Público determine diferentes grados de responsabilidad. Vamos a pensar en el tercer escenario aún más inverosímil. Hay algún legislador que es absolutamente inocente o 2 legisladores inocentes. Y hoy están siendo igual envueltos en una campaña donde se les enroda lo mismo al que metió 10 millones de facturas falsas que al que no metió o al que metió una, porque son parte de una legislatura. Pues también es injusto porque no podemos saber quiénes son ni cuál es el grado de responsabilidad. ¿Por qué no podemos saberlo? ¿Por qué no podemos determinarlo? Porque no tenemos procedimientos penales abiertos, no tenemos causas penales iniciadas, no tenemos un proceso de investigación, no han ido los ministerios públicos a ver estas empresas, si están constituidas o no, no han ido a investigar a los dueños y a las personas físicas que dicen que son los dueños morales, no ha habido un acreditamiento de responsabilidad penal, nada. Es decir, lo que ha habido es que prevalece lo que llama Ángel el pacto de impunidad, porque el sistema anticorrupción no funciona, porque al final es otra vez al ciudadano al que le dan la responsabilidad de hacer justicia política ante la falta de justicia legal, digamos, y terminaría con esta reflexión. En la medida que tenemos un Congreso debilitado, señalado de corrupción, donde todos los legisladores que están denunciados penalmente tienen un hilito sus averiguaciones que va de la Procuraduría, de aquí de Gevial, y el hilito sigue aquí, atraviesa estas calles de Aldama, etcétera, y llega a Palacio de Gobierno. Entonces un gobernador que tiene hilitos para jalar estos asuntos, que tiene algunos medios para hacer campañas de lodo, que tiene en la mira ciertos legisladores incómodos, que puede incidir a favor de su partido porque hay algunos legisladores que le convienen menos que lleguen, pues es un legislador que tiene un Congreso a modo, un Congreso deslegitimado, señalado, injuriado, procesado penalmente, y eso solo favorece una cosa: el predominio del Poder Ejecutivo, al que nadie mira, al que nadie observa, al que nadie pide cuentas, que se favorece de un esquema de golpeteo político permanente al Congreso del Estado. Pero esto debilita considerablemente a la figura de la Fiscalía, claro, lamentablemente. Es una institución que no abona a nada. Liz, yo no quiero dejar pasar otro elemento que me parece que está aquí presente y que da algo de esperanza. Y tiene que ver con el derecho a la indignación y a la denuncia de estos casos. Y es el reconocimiento a un trabajo de una organización ciudadana que se ha dado el tiempo de investigar y documentar estos actos de corrupción. Y la denuncia que se hace en medios de comunicación, en este caso este programa y este canal, porque al final de cuentas son contrapesos que desde la sociedad se están fortaleciendo y construyendo para cumplir una función que deberían de cumplir los poderes del Estado que legalmente están constituidos, pero que no hacen, y que más bien se ven involucrados en toda esta trama de corrupción, de impunidad, de ausencia de gobernabilidad, y que lastima profundamente nuestra vida institucional, nuestra sociedad, nuestra vida democrática. Creo que esto hay que señalarlo, ciudadanos observando, ustedes como medios de comunicación y otros que denuncian, y creo que el ciudadano tiene derecho a conocer qué está pasando, y el ejercicio de la crítica y el ejercicio de la indignación para que el ciudadano entienda que tiene la posibilidad de su voto
y de la condena pública de estos personajes políticos que pretenden seguir circulando en el ambiente público. Y seguir viviendo del erario, aunque los que lleguen a nivel federal al Congreso de la Unión quizás sea un poco complicado que sigan haciendo esas artimañas, ¿cómo lo ven? Se pierden, allá también se pierden. Pues hace mucho que no tenemos un legislador que tenga un papel preponderante a nivel nacional. Quizá Alejandro Zapata fue de los últimos que estuvieron figurando, no con tampoco mucho beneficio en términos de la gestión para el Estado, pero a nivel federal prevalece todavía un pacto de impunidad porque el fuero, por ejemplo, a nivel federal sigue existiendo, sí. A nivel local no, a nivel federal sí, y al final del día yo quisiera recuperar lo que decía Ángel también. El asunto es que en San Luis Potosí y a nivel nacional nuestros sistemas anticorrupción son una burla, han sido una farsa. En San Luis Potosí no tenemos integrado el sistema anticorrupción, no funciona el procedimiento administrativo para fincar responsabilidades por actos de corrupción, y a nivel nacional no tenemos nombrado el fiscal general, no está nombrado el fiscal anticorrupción, no están nombrados los magistrados anticorrupción, no están funcionando en este momento el Consejo Consultivo de Anticorrupción, y bueno, pues de tal manera que al final una demanda muy sentida de la sociedad quedó finalmente en una farsa, en una burla, y al final es la sociedad civil organizada, como Ciudadanos Observando, otros colectivos, algunos periodistas, los columnistas, quienes están haciendo el trabajo que no hacen las instituciones de ponerle luz a esta impudicia obscena que ocurre en las cuitas y en los subterfugios de las instituciones públicas. Pues sí, los medios de comunicación ahora sí que somos los que estamos demandando y señalando, y las organizaciones, me quedo con eso, este tipo de actos de corrupción, pues viendo la deficiencia que tienen las instituciones encargadas de emitir la justicia. Vamos a un corte y regresamos. Al regresar, no se pierda la sección de los memes de la semana. Bueno, y para terminar un poco con risa, con humor, este viernes, pues les dejo con la sección que nos tiene preparadas Rubal Vélez y Fernando Martínez, los memes de la semana. Vamos a verlo. Arrancamos con el quinto lugar, con este singular meme que nos muestra la comparativa entre Chicken Little y ya sabes quién, luego de que el segundo en cuestión decidió llegar en moto a un evento de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, momento que obviamente fue capturado por los medios presentes. Esperemos que ya sabes quién no pretenda con esto darnos el avión. El cuarto lugar muestra la copiosa participación de la ciudadanía en una caravana encabezada por la enorme cantidad de simpatizantes del candidato panista perredista naranjista a la presidencia de la República, en sus cómodos recorridos en camioneta que realiza por las sufridas calles de nuestro país. Is insulting and unacceptable. En un hilarante y nada despreciable tercer lugar tenemos nada más y nada menos que a Lord Tolerancia. Resultó como aviador en la lista de enlace, ¿no? No, pero ya vienes a golpear. ¿Cuál es el problema? En una comparativa de sus eventos de campaña de hace tan solo 3 años y de cómo ahora, buscando alguna parte de la estructura ósea, pide a los asistentes a sus eventos masivos romper el silencio. ¿Será porque en sus eventos lo que predomina es precisamente el silencio? El segundo lugar lo ocupan una vasta serie de memes que se desprendieron de la entrevista realizada al Thundercat número 1 del país, quien no recordó el nombre de un libro
que él mismo escribió. ¿Qué? ¿Por qué no tenemos un libro de José Antonio Meade? Sale la semana que entra. Ah, bueno, qué bueno que nos los dice, pero ¿cómo se va a llamar? No me acuerdo, compañero. Pero sí lo escribió. Sí. A ver, hace 6 años el candidato del mismo partido, ahora el gran tlatoani del país, cayó en la misma trampa despiadada y salvaje de los medios, quienes cuestionan qué tan leídos son los aspirantes. ¿Quién es el genio que asesora al candidato y que no le advirtió sobre esta posible artimaña malvada de los reporteros? No, hombre, unos genios. Primerísimo primer lugar. You are the champion, my friend. You keep on fighting to the end. Este meme que se desprende de la visita que hizo el mediático candidato priista a la senaduría a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma para dar una ponencia magisterial que mágicamente se convirtió en un acto de campaña en instalaciones educativas, situación por demás prohibida y por demás pasada por el arco del triunfo por el prominente empresario. Y hablando del prominente / mediático / candidato / empresario, cabe hacer mención horrorífica de esta imagen que circuló por chats de inquisidores reporteros luego de la pelea a puñetazos que protagonizaron en pleno acto partidista un periodista de la Huasteca con el jefe de campaña. Oye, ¿sigue siendo el Capi jefe de prensa de campaña o del canal de 10? ¿Y luego el Chucky? Al Chucky lo corrieron de la campaña y del Noti. Nah, ¿neta? Y que según llegó al relevo la ley y trayectoria, pero que siempre no. Y que después llegó el Nachito, pero que ni a Chat dice que oficial lo querían meter, pero que siempre sí, pero que ya lo traen a aquel. ¿A quién? Pues al gendarme golpeado. Oye, ¿pero que no era un experto en artes marcianas y casi que una máquina de matar? Pues... ¡Ya puedo grabar! Ya, perdón. Estos fueron los memes de la semana. No nos hacemos responsables de susceptibilidades de generar malestares estomacales, risas espontáneas, úlceras, bilis, achaques, corajes u otro tipo de padecimientos. CN13 Noticias. Buenísimo los memes de la semana de Asdrúbal Vélez y Fernando Martínez, la verdad una joya aquí en la televisión. Y mire, ya para irnos prácticamente nada más para ver qué traen algunos medios locales aquí en San Luis Potosí. La orquesta, lo indefendible, diputados se hacen ver como mártires por el escándalo del desfalco del Congreso. También de aquí de Close-Up, de don Fernando Díaz de León, los ciudadanos ya no votan en cascada. Es la nota principal que trae Close-Up. Y La Voz de San Luis, vocero de seguridad culpa a migrantes del tráfico de armas. Es las notas principales que traen los diarios locales aquí en San Luis Potosí. Y bueno, yo regreso acá a la mesa del análisis, ya nada más para despedirla, para agradecerles mucho que se hayan desmayanado con nosotros y que pues desde allá de su casita nos hayan estado viendo y pues disfrutando de sobre todo los comentarios tan atinados que tiene cada uno de ustedes. Osvaldo, Ángel, don Fernando, muchas gracias. Gracias, Esperamos tenerlos aquí la próxima semana nuevamente. Claro que sí. Gracias, nosotros nos vemos. Nos esperamos el lunes aquí en el noticiero de Enfoques en el Presidente.